Hi, my name is Luzari Bolaños, and I'm going to explain the first part of the methodology of our project. So, to produce pellets, which are the organic material that we use to produce biomass, it's not difficult. In our plan, we focus on the material that we can find in our house, more specifically with plastic bottles or just PET plastic. So, I'm going to try to explain an easy way to do it. First of all, we can take the material, for example, an empty bottle, and we must cut it in little pieces. After this process, we can mix them with other organic materials and we let them dry. It takes more or less a few days, so we can continue with our work. Then we mix our materials with some water to get a compaction of all of them. The next step involves or includes a pressing process with high temperatures and pressure, what makes a better compaction of the burning for the burning of our pellets. In the selection and sieving, we eliminate the largest pieces which can damage our biomass boiler, or produce a lot of smoke and ashes with low efficiency, and we choose the best pieces for burning. Para la metodología del proceso de la pirólisis, este proceso consiste en la descomposición química de los materiales plásticos por degradación térmica en ausencia de oxígeno. Por otro lado, todos estos residuos plásticos que llegan a la planta son mezclados sin importar en principio el tipo de polímero o mezcla del mismo. Además, este proceso es el mismo para todos y son introducidos para su tratamiento en una cámara cilíndrica. Esta cámara cilíndrica tiene una dicha mezcla sometidos a una temperatura alrededor de 370 grados y 420 grados centígrados. Por otro lado, genera unos gases, los cuales son los gases pirolíticos. Estos se condensan en su proceso, pero estos son dos etapas con el fin de alcanzar un destilado de hidrocarburos, es decir, petróleo de bajo contenido de azufre. Mediante este tratamiento por pirólisis de los residuos plásticos por cada tonelada que se está de residuo plástico introducido en la cámara cilíndrica, se obtiene aproximadamente unos 750 litros de diésel y 250 litros de queroseno. Esto también depende de la proporción de la calidad de la mezcla introducida en el cilindro, dado que la mezcla de producción del combustible podrá ser mayor o menor en este proceso. Cordial saludo, soy Diana Chávez y como hemos comentado, la pirólisis es el proceso de descomposición química de la materia orgánica, como el plástico y de muchos otros materiales, exceptuando metales y vidrios, que no se descomponen, sino que estos se funden. Está causada por el calentamiento del material a altas temperaturas, en ausencia de oxígeno y de halógenos. Este proceso involucra cambios simultáneos de composición química y física del material, usando la pirólisis, que es un proceso de ruptura por calor en el que el calor ayuda a descomponer en gas los materiales. Se asegura que se ha logrado descomponer el plástico en sus elementos más básicos, para así aprovecharlo en sus diferentes componentes. Los gases obtenidos pueden inyectarse directamente en motores adecuados para la producción de energía. Esto puede llevar a la reducción de la contaminación por plástico, puesto que se puede usar como materia prima en cualquier proceso, poniendo un valor a este mismo residuo. La aplicación de la pirólisis a la valorización y tratamiento de los residuos está creciendo en importancia a nivel mundial y se usa junto con otras tecnologías muy avanzadas de tratamiento de residuos. Hay que hacer constar que la pirólisis no elimina los residuos, sino que los transforma en distintas sustancias que pueden luego aprovecharse, como en el caso de los plásticos. Conclusiones. Producir este tipo de combustible a partir de una materia prima como lo es un residuo de plástico, en este caso de tipo PET, mejora el impacto ambiental negativo por la degradación del suelo, de la inadecuada disposición del mismo material. Adicionalmente a eso,
se devuelve al ciclo de vida del material el plástico, en donde el ciclo al cual ingresa pues ya sería un ciclo de cierre, en donde pues ya no tendría, digamos, más devolución al ciclo. Adicionalmente a esto se debe tener en cuenta que el proyecto, para que pueda llegar a ser viable, se debe considerar la eficiencia de los procesos, qué tan eficiente puede llegar a ser la pirólisis utilizando el plástico PET. Adicionalmente a eso se debe analizar cuántos litros de combustible me salen versus cuántas toneladas o gramos de plástico ingresan al procedimiento. Dentro de la investigación que se realizó, esta investigación pues arrojaba que el 70% era eficiente el rendimiento de la producción de combustible a partir del residuo del plástico polipropileno. Entonces se debe investigar un poco más a fondo sobre el plástico PET, qué tan eficiente es a la hora de generar combustible mediante la pirólisis. Conclusiones. Producir este tipo de combustible a partir de una materia prima como lo es un residuo de plástico, en este caso de tipo PET, mejora el impacto ambiental negativo por la degradación del suelo, de la inadecuada disposición del mismo material. Adicionalmente a eso, se devuelve al ciclo de vida del material el plástico, en donde el ciclo al cual ingresa pues ya sería un ciclo de cierre, en donde pues ya no tendría, digamos, más devolución al ciclo. Adicionalmente a esto se debe tener en cuenta que el proyecto, para que pueda llegar a ser viable, se debe considerar la eficiencia de los procesos, qué tan eficiente puede llegar a ser la pirólisis utilizando el plástico PET. Adicionalmente a eso se debe analizar cuántos litros de combustible me salen versus cuántas toneladas o gramos de plástico ingresan al procedimiento. Dentro de la investigación que se realizó, esta investigación pues arrojaba que el 70% era eficiente el rendimiento de la producción de combustible a partir del residuo del plástico polipropileno. Entonces se debe investigar un poco más a fondo sobre el plástico PET, qué tan eficiente es a la hora de generar combustible mediante la pirólisis.